Carlos Martín Montañés ha puesto a Aragón en el mapa en materia de tuberculosis. Su vacuna ya se aplica en varios países del mundo y sigue investigando para mejorar su eficacia. Todavía nos falta el sprint final de la vacuna para saber si funcionan esos ensayos de eficacia que están ahora tanto en África como en India, en distintos países, y estamos esperando esos resultados. Si hablamos de mosca negra o de enfermedades transmitidas por mosquitos, Javier Lucientes ha implantado el programa de vigilancia del mosquito tigre a nivel nacional e incrementado el conocimiento sobre enfermedades transmitidas por vectores. Lo que hemos hecho durante todos estos años es crear una red de vigilancia importante, porque lo que necesitamos es conocer lo que tenemos en cada sitio y en qué momento, puesto que la presencia del vector condiciona la presencia de la enfermedad. Y aunque no está en el ámbito estrictamente sanitario, la soledad no deseada es un problema que afecta a muchas personas. Por hacerle frente, el Teléfono de la Esperanza realiza una labor fundamental. Se valore, se ponga muy en valor el hecho de que las personas necesitamos compartir lo que nos sucede con los demás y que la labor que estamos haciendo es verdaderamente importante. La Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de Aragón y el Ayuntamiento de Utebo también han sido galardonados.